Muy buenas noches, bienvenidos a Deleítate en el Señor en este año 2020. Hoy estaremos compartiendo una hermosa e interesante reflexión sobre las oportunidades que Dios nos da. Recordemos que la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, pero ¿cuántas veces estará dispuesto Dios a darnos una nueva oportunidad? Pues prestemos mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Para ello vamos a darle la bienvenida a la hermana Inocencia y que Dios la bendiga. Amén, hermana, muchas gracias. Sí, bueno, muy buenas noches, amigos y hermanos. Desde aquí, desde este espacio, extiendo un saludo cordial y dándole gracias a Dios por esta nueva ocasión de compartir la palabra con ustedes. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de un tema que titulé Cuando llegan las oportunidades. Para ello vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y miró a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, acerca de esos momentos que se nos presentan en la vida, como son las oportunidades que Dios nos da en el día a día. Hoy en día es común escuchar que se nos dan oportunidades en todos los aspectos de la vida. Oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de emprender un negocio, oportunidades de toda índole, inclusive oportunidades de vida. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades son los momentos favorables, necesarios, que llegan en un momento determinado de la persona y que hay que aprovecharlos porque no llegan muy regularmente. ¿Qué podríamos decir nosotros acerca de las oportunidades que nos da Dios desde el punto de vista de la vida espiritual? En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos que nos hablan de las oportunidades que Dios le dio a hombres y mujeres para aquel momento, oportunidades de sanación, de salvación, que muchos aprovecharon, pero que también otros rechazaron. Estos mismos ejemplos pueden ser aplicables en el día de hoy a nosotros, a nuestra vida, porque recuerden que la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios siempre está vigente y pueden ser aplicables. En la historia que acabamos de leer, en esta lectura que acabamos de leer, vemos una historia, ¿verdad?, de un hecho real, de un hecho evidente, donde estaba el ciego Bartimeo esperando un milagro, esperando una oportunidad. Y él se le llega el momento propicio de encontrarse, ¿verdad?, con ese milagro, con esa oportunidad para recobrar la vista o recibir la vista. Él en ningún momento duda, ¿verdad?, de aprovechar esa oportunidad. Lo hace de una manera enérgica, lo hace de una manera determinada, lo hace de una manera confiada en que va a recibir ese milagro. Deseaba
con todo corazón. El ciego Bartimeo deseaba con todo su corazón recibir ese milagro y por lo tanto obra en fe, se levanta en fe. Vemos que en el versículo 48 nos hablan de que Bartimeo gritaba con todas sus fuerzas, aun cuando se le encontraban obstáculos, porque los discípulos, los que seguían a Cristo, a Dios, al Señor, le decían que se callase, pero él aún así hablaba más alto para que, con el objetivo de que el Señor lo escuchara. ¿Qué logró Bartimeo? Que el Señor lo escuchara. Nos podemos preguntar, hermano, ¿sería que el Señor no sabía de esta situación? Por supuesto que el Señor sabía de esta situación que estaba viviendo Bartimeo, porque Él lo conocía todo. Él conoce todas las angustias, las situaciones por lo cual estamos pasando, conoce todo lo que está en nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros nos movamos en fe. Entonces, a Bartimeo, si vamos al caso de Bartimeo, Él quería que Bartimeo se levantara en fe, actuara en fe, caminara en fe, porque era la única manera, ¿verdad?, a través de la fe, que se active el poder de Dios en nuestras vidas. Vemos entonces que cada paso que Bartimeo dio, lo dio en fe, con confianza, con certeza de que acercándose a Dios, acercándose al Señor, a ese dador de vida, a ese dador de vida y vida en abundante, él iba a recibir su milagro, él iba a recibir ese milagro y la oportunidad de ver, porque se encontraba en tinieblas, se encontraba sin luz, se encontraba, ¿verdad?, completamente a oscuras, y no iba a desperdiciar la oportunidad de recibir la preciada visión. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que muchas veces a nosotros se nos presentan circunstancias como parecidas a las de Bartimeo. Se nos presentan situaciones de enfermedades, se nos presentan situaciones de angustias, de conflictos internos, se nos presentan de todo índole, pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces no confiamos en Dios, no confiamos en que el Señor puede obrar en nuestras vidas, no confiamos en que Dios, no actuamos como Bartimeo. ¿Cómo no actuar como Bartimeo? Es que uno tiene que pararse con determinación, lanzar la capa, lanzar esas cargas, porque cuando dice la historia que Bartimeo se paró decidido y lanzó su capa. ¿Qué significa la capa? Aquí podríamos darle unas interpretaciones. La capa pudiera ser el conformismo que él tenía de estar en esa situación. De alguna manera la zona de confort de él era la capa, pero él, una vez que vea a nuestro Señor Jesucristo, que vea al Señor dando sanidad, dando la oportunidad, él desecha esa capa. También la capa puede representar las cargas que nosotros tenemos. Entonces arrastramos con esas cargas constantemente y la palabra es muy clara, dice, ven a mí, deja las cargas. Entonces hay que soltar esas cargas así como lo hizo Bartimeo. A través de la fe, hermanos, es que podemos lograr, ¿verdad?, todos esos milagros que el Señor está haciendo y que el Señor nos está dando día a día. Amén. Dice el salmista, hermana, dice el salmista que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Él nos está dando las misericordias, las oportunidades, porque las misericordias de Dios son las oportunidades que Dios nos da día a día. Amén. Para que las disfrutemos, para que las tomemos. Pero nosotros estamos tan ensimismados, estamos tan distraídos que no las tomamos, no las recibimos, las dejamos pasar inadvertidas. Vivimos, ¿verdad?, arropados en problemas, arropados en situaciones que nos obstruye, ¿verdad?, recibir la bendición de Dios. Vivimos, hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos muy convulsionados. Y estos tiempos están haciendo que el mundo, que las personas no vean, no escuchen el llamado de Dios. No lo escuchan porque hay tanto ruido espiritual
que les obstruye oír y mucho más les obstruye sentir que Dios, que el Señor les está tendiendo la mano y les abre los brazos para recibirlo y así, ¿verdad?, darle las oportunidades de nuevas vidas, de nueva vida y vida en abundancia. Como decía anteriormente, nosotros vivimos momentos como por ejemplo que si tenemos complejos, frustraciones, angustias, pero simplemente nos quedamos ahí, nos quedamos en ese primer plano, sin adentrarnos más allá, sin buscar ese milagro del Señor. Lejos de gritar como Bartimeo en fe, lejos de gritar, de clamarle a Dios, lejos de buscar a Dios, lejos de buscar a Dios en fe, con determinación, dando cada paso en fe como lo hizo Bartimeo, nosotros permanecemos callados, permanecemos en un letargo, permanecemos como que si no está pasando nada, permanecemos indiferentes ante el llamado de nuestro Señor. Y déjenme decirles, hermanos y amigos, que cada vez que se nos predica la palabra, cada vez que nos hablan de Dios, cada vez que se habla de la palabra, es una oportunidad más que nos está dando Dios, que nos está dando el Señor. A aquel que no conoce al Señor todavía, le está dando la oportunidad de que lo conozca, de entrar a vivir a su corazón, de entrar a hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero tienes que actuar, amigo y hermano, tienes que actuar. No hay que desperdiciar las oportunidades que Dios nos da en el día a día y por las diferentes maneras y los diferentes medios, tal como este es un ejemplo de cómo Dios nos está hablando. Les está hablando a ustedes, pero también me está hablando a mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Iniciando, hermanos, esta pequeña reflexión, yo dije que las oportunidades eran los momentos oportunos, necesarios, que llegaban a nuestra vida y que había que aprovecharlos bien. Hay que pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de quitarnos el velo espiritual. Le has pedido tú al Señor, y si no lo has hecho, hazlo, amigo, de que te quite el velo espiritual para que lo puedas conocer, puedas ver la luz, puedas salir de esos momentos difíciles y ver la luz con Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermano, pídale al Señor que te dé las nuevas oportunidades, pídale al Señor que lo ayude, que lo fortalezca para que usted pueda disfrutar de esos momentos bellos y hermosos que nos da el Señor. Abra su corazón, hermano, hermana, amigo, abra su corazón a Cristo, abra su corazón al Señor, porque son las oportunidades. Y como dijo la hermana Miriam, que las oportunidades van pasando. No, las oportunidades son eternas, continuas, pero no sabemos hasta qué momento el Señor nos va a dar la oportunidad de escucharlo y de aceptarlo y de vivir para Él. Es el momento entonces, hermanos, pues de actuar en fe. Es el momento, hermanos, de reconciliarnos con el Señor. Es el momento, hermanos, de activarnos, así como lo hizo Bartimeo. Bartimeo, esto es una historia bellísima, una historia que nos llama a la reflexión, hermano. Bien, y ya para finalizar, comparto una expresión que me llamó mucho la atención y dice: ¿qué es el día a día sino una oportunidad más que nos da Dios para dar la mejor versión de nosotros? Bueno, hermanos y amigos, que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Dios la continúe bendiciendo, ministrando en su corazón para seguir dando estas reflexiones tan interesantes y tan maravillosas, tan hermosas y tan dadas a lo que es la palabra de Dios, a lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Y la Biblia pues está llena pues de versículos donde cada vez nos habla de las oportunidades de Dios, amén, de las misericordias, de las bondades, del amor de Dios. Y bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, pues recordemos pues esta reflexión tan maravillosa y recordemos que las oportunidades de Dios son nuevas cada día, pero no las dejemos pasar. Hay un orador muy relevante en la historia que se llama Demóstenes,
Él dice que las pequeñas oportunidades son las que hacen las grandes empresas. Pues imagínense, no menospreciemos la palabra de Dios, por muy corto que sea el mensaje o por muy largo que sea el mensaje. No despreciemos la palabra de Dios, no perdamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, prestar oído y activarnos en fe, como dijo la hermana Inocencia, porque no perdamos esa oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de recibirlo en nuestro corazón para recibir grandes bendiciones. Pues con esto nos despedimos hasta una próxima entrega. Que Dios derrame lluvia de bendiciones en cada uno de nosotros. Amén.